Buenos días, no sé si me escuchan. Buenos días, doctor. Ay, despiértense, por favor, despiértense. Vamos a dar un par de minutitos más para que se conecte el resto de compañeros y compañeras. Bien, vamos a iniciar. Como saben, estamos entrando prácticamente a la recta final de este módulo. Estamos previo a la Semana Santa. El próximo domingo no tenemos clase y luego tenemos una clase más y entramos ya a la segunda evaluación, al segundo parcial. El, el día de hoy vamos a completar el tema que tratamos el domingo pasado, y entonces yo quisiera hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿quiénes leyeron la presentación? ¿Quiénes tuvieron tiempo de leer la presentación que hice? Recuérdense que era una presentación bastante extensa y que algunas láminas las vimos muy rápido, pero que se iban a retomar en esta semana. Entonces, ¿alguien tuvo la posibilidad de leer? Nadie manifiesta. Bien, entonces vamos a continuar vamos a entrar a profundizar un poquito más esa parte de la presentación. El día de hoy, pues, es discutir un poquito dentro de esa clasificación grande que hay del tratamiento antidepresivo, los mecanismos de acción y, y enfatizar un poquito sobre los efectos secundarios que se tienen.
Entonces tuvimos un recorrido el domingo pasado relacionado a la depresión, sus mecanismos y de alguna manera entonces cómo entrar al tratamiento de la misma. Entonces vamos a ver, como les decía, los principales medicamentos que se recomiendan en el tratamiento del trastorno depresivo. Principalmente hablamos de no toda depresión debe ser tratada con fármacos. Hablamos de resaltar que el tratamiento debe ser integral, considerando toda la dinámica de este problema en el cual entran las relaciones y aquella integralidad, aquel bloque que les presenté de círculos en los cuales todos tienen un aporte importante para desarrollar este trastorno y que en, en la en la psicofarmacología, digamos, cuando hablamos de aquellos principios generales al inicio del curso, hemos sido muy categóricos en hablar de que el tratamiento se individualiza. O sea, cada tratamiento es particular, acorde a las características del problema, del trastorno que está presentando la persona. Y que no podemos tener una receta de cocina para todo el mundo. Entonces, la particularidad de esto y la dificultad de esto es que el origen del trastorno tiene variantes, tiene variables que tienen su diferente peso en desarrollar el problema. Y lo otro es que no todo mundo reacciona de igual forma ante un mismo tratamiento. O sea, hay ciertas características individuales que nos hacen reaccionar diferente a un medicamento. Entonces, para algunos hay que modular digamos, la dosificación del medicamento. En otros los efectos adversos que le dan son muy fuertes. Entonces, ese manejo tiene que ser muy cuidadoso y, como les digo, individualizado. Entonces, los medicamentos tienen un mecanismo de acción antidepresiva primario, aunque en su mayoría poseen acciones farmacológicas secundarias a través de su acción sobre distintos receptores. O sea, el problema de manejar un medicamento es que no es tan específico, ¿verdad? O sea, siempre va a haber efectos en otras partes del organismo o en otros neurotransmisores. Entonces, estos hay que irlos viendo conforme el paciente va experimentando digamos, la reducción del problema o el sentirse igual o empeorar, etcétera, ¿verdad? El cuadro este se presentó el domingo pasado en una forma muy rápida. Vamos a volver a él en forma continua. Digamos, la clasificación de los grupos de antidepresivos, pues es de acuerdo al tipo de acción que se tiene y lamentablemente entramos a mucha psicología. Yo les enfatizaba que no se trata de que ustedes se memoricen cada una de estas cosas. Este es apenas un trastorno, pero se van a ir familiarizando con ellos conforme evolucionen ustedes en la carrera. Entonces, están los grupos, vamos a ir desagregando cada grupo de estos, de la primera columna. Está el mecanismo de acción que se tiene
los nombres de los fármacos que existen, los más comunes, el efecto clínico que tienen y los efectos adversos más comunes que se puedan presentar. En términos generales, digamos, la mayor parte de estos medicamentos son inhibidores selectivos. Recordemos que este tipo de reacciones que tenemos están también afectados o mediados por los neurotransmisores, que son esas sustancias químicas que estimulan o inhiben a nuestro sistema nervioso, y cuando estamos hablando del sistema nervioso van a ir a actuar a diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso central en el encéfalo, causando cierto tipo de manifestaciones, ¿verdad? Y esto va a repercutir en nuestra conducta, en nuestro relacionamiento, etcétera. Entonces, cada bloque de estos medicamentos vamos a irlos viendo. Recordemos que los neurotransmisores más involucrados en esto son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo actúan estos medicamentos. Y como les decía, vamos a estar, el cuadro ese lo tienen ustedes en la presentación, está en la plataforma, lo pueden buscar. Vamos a ver que por ejemplo, ahora tenemos que resaltar un poquito el mecanismo de acción que tiene cada uno y los efectos adversos que se tienen. La mayor parte, como les digo, la mayor parte de efectos adversos son muy similares. Entonces, los vamos a ver al final, pero ustedes pueden volver al cuadro este y ver cada uno de los grupos de esta clasificación, el efecto que se tiene. Y si ustedes ven aquí, es muy común, por ejemplo, la náusea, boca seca. En los ISR vale la pena resaltar la disfunción sexual. En muchos hay problemas relacionados a efectos cardiológicos. ¿Alguien tiene abierto su micrófono y quería participar? No. Ok. Hay problemas de estreñimiento, etcétera, etcétera, pero la mayor parte los vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si lo puede cerrar, por favor, porque hay ruidos que tienen un efecto en todos. Un efecto secundario. No sé si ustedes ven ahí en su pantalla, porque yo tengo bloqueada la pantalla, porque la tengo en modo presentación, entonces no logro ver quién tiene abierto el micrófono, que a veces sucede, ahí se nos activa y no nos damos cuenta. Pero bueno. Entonces, partimos de que el efecto más importante que tenemos en esto es una inhibición selectiva. Recordémonos también el repaso que vimos de los neurotransmisores y recordemos esa parte microscópica que existe en esa comunicación neuronal donde está la sinapsis, ¿verdad? Entonces está el botón sináptico donde se libera el neurotransmisor, está el espacio, esa sinapsis, y está la neurona receptora del neurotransmisor y es la responsable de tomar, digamos, con sus receptores específicos el neurotransmisor que se está liberando en la neurona proximal, digamos. Entonces, se libera el neurotransmisor y se capta en la otra. Y esto automáticamente desarrolla un efecto en cadena en toda esa red neurológica y es
un efecto, como les digo, muy rápido, muy veloz y de acuerdo al estímulo que se está teniendo, así es la reacción que estamos teniendo a nivel de todo el cuerpo. El neurotransmisor, entonces, una vez liberado, ¿verdad?, causa un efecto. Cuando ya no se necesita ese neurotransmisor, hay mecanismos de recaptación de ese neurotransmisor. O sea, ese neurotransmisor que queda en el espacio sináptico se reabsorbe, o hay, como digo, hay mecanismos de recaptar para que no quede libre y que el efecto se elimine o se reduzca. Por supuesto que hay otros mecanismos donde hay una dilución, hay una destrucción o un catabolismo de esos inhibidores, de esos neurotransmisores, pero el principal mecanismo es este de recaptación del neurotransmisor. Entonces, lo que hacemos al dar un inhibidor de la recaptación del neurotransmisor, lo que hacemos es como que le cerramos la puerta de retorno al neurotransmisor, entonces el neurotransmisor queda disponible, queda libre. Entonces, si es, por ejemplo, un inhibidor de la recaptación de la serotonina, el neurotransmisor, la serotonina es la que va a quedar libre y va a seguir teniendo un efecto como tal. Si es con la noradrenalina, si es con la dopamina, de igual forma. Y algunos medicamentos inhiben uno o dos de los neurotransmisores más importantes. Entonces, de acuerdo a eso es que se van clasificando. Entonces, aquí tenemos el primer bloque, que son los ISRS, son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, ¿qué hacen estos? Cierran la puerta para que la serotonina regrese. Entonces, la serotonina queda libre. Entonces, estos aparecen en la década de los 80 para el tratamiento del trastorno de la depresión mayor, ¿verdad? Hablamos de que la moderada y la mayor es la que se deben de tratar, y en la medida de lo posible, aunque hay casos excepcionales, la otra se debe tratar con psicoterapia y evitar la farmacodependencia de este tipo de pacientes. Entonces, lo que hace estos ISRS es inhibir el transportador de serotonina. Entonces, vamos a estar oyendo continuamente, o vamos a estar viendo en artículos y en esta presentación, estas siglologías. Entonces, el inhibidor del transportador de serotonina, que es el SERT, que en condiciones normales reintroduce a la serotonina sináptica a la neurona para ser reciclada. Entonces, la serotonina que queda libre en el espacio sináptico está nadando y es capturada por un transportador. Y ese transportador la lleva de regreso a la neurona. Y ahí queda nuevamente capturada, es reciclada y es retenida para un futuro estímulo que requiera la liberación de serotonina. Entonces, si está alterado, digamos, si el trastorno está determinado porque hay baja cantidad de estos neurotransmisores, lo que hay que hacer es promover o provocar de que el neurotransmisor se incremente a nivel de disponibilidad. Entonces, esa disponibilidad hace que la actividad del neurotransmisor continúe, ¿verdad?, esté activa en la sinapsis y en el resto del cuerpo. Entonces, el inhibidor lo que hace es bloquea al transportador y evita que la serotonina regrese a la neurona. De esta manera,
es libre para actuar en receptores postsinápticos y autorreceptores de la serotonina, provocando los cambios descritos. O sea, ¿estamos claros en eso? O sea, el mecanismo de acción, porque este es el mismo mecanismo que van a darse en los demás. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Algún comentario? ¿O duda? Sí se entiende muy bien, doctor. Gracias. Ok, perfecto. Entonces los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, los ISRS, actualmente se encuentran disponibles 6. La fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, la fluoxamina, el citalopram, que es muy, muy conocido, y el escitalopram. Entonces, no solo, digamos, la temática de la farmacología es complicada por toda la bioquímica, por la interacción que tiene con aminoácidos, grasas, todas las sustancias que tenemos en el organismo, sino que además los nombres que se le ponen a los medicamentos son medio complicados. Pero como les digo, no se vayan a afanar ni se vayan a angustiar por no conocerse. Yo no le voy a hacer una pregunta a viva voz de decirles dígame los 6 ISR en orden de aparición histórica en la historia de la farmacología, ¿verdad? Entonces, de la psicofarmacología. Entonces, no se trata de eso. Conózcanlo en términos generales, recuerden que no son los responsables ustedes de recetar un medicamento, pero sí tienen que conocer los términos generales de esto y saber que tienen un mecanismo de acción para el tratamiento de este trastorno específicamente. Entonces, estos comparten un mecanismo de bloqueo de insert en el transportador, aunque difieren en su acción secundaria sobre otros receptores, otorgándoles discretas diferencias de sus efectos clínicos, terapéuticos y secundarios. Bueno, esto quiere decir que a pesar de que actúa específicamente en el transportador de la serotonina, también pueden actuar en otros, pero en menor escala. Y pueden tener algún tipo de efecto secundario. Lo vamos a ver más adelante también. Ahora vienen los que son inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Hablamos de los 3 neurotransmisores que están más involucrados en el trastorno de la depresión. Entonces, serotonina, noradrenalina y adrenalina. Entonces, vamos a estar cayendo ahí en estas siglologías de estar abreviando. Entonces, estos IRSN bloquean el transportador de noradrenalina, o sea, es el mismo mecanismo, pero también con la serotonina. Entonces, son antidepresivos duales, actúan en 2 neurotransmisores. Entonces, se incrementan las concentraciones sinápticas de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces, aumentan las concentraciones también de dopamina a nivel de la corteza prefrontal, ya que en esta región es recapturada por el transportador de la neuroadrenalina y no por el transportador de la dopamina. Entonces, estos mecanismos, como que le digo, enredados principalmente en adrenalina y noradrenalina, una afecta a la otra, pero son prácticamente la misma, el mismo mecanismo que se está utilizando. O sea, en algunos de estos les hablaba yo de la sinergia que puede existir en el uso de estos medicamentos, que al evitar esa recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, van a tener un efecto sinérgico, o sea, se potencian el uno al otro para, digamos, abordar el tratamiento de la depresión. Entonces, los que están disponibles son la venlafaxina, la
desvenlafaxina, duloxetina, el milnacipran. Cada uno comparte el mecanismo descrito, pero con diferentes y sutiles diferencias. Ahí se fue el diferencias, como que. Entonces, hay sutilezas, como le digo, hay pequeños entre un componente y el otro, que no vale la pena profundizar en ello, no se trata de eso este curso. Existen los inhibidores de la recaptura de la noradrenalina y de la dopamina. El anterior era serotonina y noradrenalina. Aquí es noradrenalina y dopamina. Entonces, las siglas de ellos es diferente. Entonces, inhiben ambos neurotransmisores. Entonces, se incrementa la concentración de ambos transmisores en las conexiones sinápticas. Entonces, su acción sobre la dopamina le otorga propiedades antidepresivas activantes o estimulantes. O sea, la dopamina es un estimulante, por eso se habla de dopa. Mientras que al no actuar directamente sobre la serotonina, carece de efectos adversos relacionados con la disfunción sexual. Habíamos hablado de que los ISRS son los que tienen más efectos secundarios en la funcionalidad sexual de las personas que toman el medicamento. Entonces, estos potencian a dos, digamos, la disponibilidad, digamos, aumentan la disponibilidad de estos dos neurotransmisores, pero no actúan sobre la serotonina, que al ser afectada, va a tener también un efecto secundario no deseado, que es la disfunción sexual. Y lo vamos a ver más adelante también. El fármaco que se dispone de esto, los fármacos, es el bupropión y la anfebutamona. Aquí están los inhibidores selectivos en la recaptura de la noradrenalina. Son específicos para la noradrenalina. Entonces, mayor disponibilidad de noradrenalina y a la vez afectan también a la adrenalina. Y estos a nivel también de corteza frontal. Recuerda que siempre la noradrenalina y la adrenalina están como familiarizados y el efecto que se tenga con uno va a repercutir con el otro. El tratamiento con esto todavía, con este inhibidor, sigue siendo controversial. Entonces, lo utilizan más en problemas de déficit de atención con hiperactividad. Y estos fármacos son la roboxetina y la atomoxetina. Están los agonistas de la melatonina. Entonces, en la presencia en el trastorno de la depresión, provoca numerosas alteraciones en las fases del sueño y en la secreción de factores asociados al ciclo circadiano. Entonces, aquí, recuérdense que la melatonina es uno de los componentes que tiene mucho que ver en el ciclo circadiano, en ese relojito interno que tenemos. Entonces, al estar afectado, de repente tenemos sueño en horas inadecuadas y a la hora de dormir estamos con insomnio. Entonces, hay un factor que es una proteína que existe, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una proteína que interviene mucho en el transporte, en los mecanismos de transporte de la serotonina. Entonces, los agonistas de la melatonina, de acción en este principio actúan a nivel de la melatonina 1 y de la melatonina 2, adicionalmente la agomelatina, que es un antagonista del receptor de la serotonina, agregando propiedades antidepresivas. Entonces,
Este va a actuar específicamente ahí y estos son los que en doble tratamiento. Los inhibidores de serotonina y antagonistas serotoninérgicos son otros. Entonces, la trazadona es un fármaco con mecanismos de acción antidepresiva, al igual que los otros ISRS, bloquea también ese el mecanismo de el transportador de serotonina, aumentando la disponibilidad de serotonina en la hendidura sináptica. Pero también actúa a nivel ¿cómo se llama? Del 5-hidroxitriptofano, que es precursor de serotonina. Y otorga otro mecanismo antidepresivo. O sea, tiene un plus en relación a esto. Y los otros, digamos, dentro de los más comunes son los inhibidores del monoaminoxidasa. Este grupo de fármacos fue el primero en aparecer como antidepresivo. Este fue un descubrimiento de serendipia. ¿Se recuerdan de ese término? ¿Quién se recuerda de qué es serendipia? Y que hemos hablado sobre los fármacos en psicoterapia. En farmacoterapia. ¿Quién se recuerda de serendipia? ¿O quién nos dice? Ahí busquen en internet, ahí fácil. Ahí con el celular pueden buscar qué quiere decir este término. Si alguien no me responde, no sigo. Yo para saber que están ahí. Doctor, ¿Sí? serendipia, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está Sí, el término. encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Ok, perfecto. Entonces, serendipia quiere decir lo que les decía yo al principio del curso. Muchos de estos medicamentos fueron descubiertos, su efecto fue descubierto por casualidad. Fueron medicamentos que se estaban utilizando para otra patología X, en algunos casos tuberculosis, y se dieron cuenta que tenían un efecto diferente. Entonces ya cuando ven esos otros efectos, se empieza a decir, uff, qué casualidad, miremos. Entonces ya empiezan a observar y a especificar un estudio dirigido a ver el efecto que tiene el medicamento sobre el trastorno eh, que vieron ellos en pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, que casualmente también eran menos deprimidos que los demás. ¿Ya? Entonces, ese es la serendipia. Entonces, estos medicamentos fueron el boom en la época de los 80 porque se utilizaron. Es igual como el Viagra, es un medicamento que es una serendipia, se diseñó para otra cosa, para una alteración de corazón del sistema cardíaco y resultó que tenía un potencial grande en otro y comercialmente fue más exitoso por esa línea. Entonces son casualidades en la farmacología que se pueden dar, principalmente en medicamentos nuevos que se empiezan a estudiar, como les decía, en forma específica en una cosa, pero sus efectos adversos posteriormente hacen que estudiemos eso y algunos de esos efectos adversos tal vez no son tan adversos, son efectos secundarios que son beneficiosos y que pueden ser utilizados el medicamento para otro tipo de patología. Entonces el primer IMAO fue la iproniazida, fue originalmente desarrollado para el tratamiento de la tuberculosis, observándose que además tenía propiedades antidepresivas en los pacientes que lo recibían. Entonces, subsecuentemente desarrollaron otros IMAO con distintas propiedades farmacológicas en relación a su reversibilidad y a su tipo de enzima que inhiben. Entonces, la seligilina, la fenexina, la tranilcipromamina,
Entonces, todos esos son de los IMAO. Entonces, subtipos de MAO, A y B existen dos subtipos, ¿verdad? Los cuales metabolizan distintos sustratos. De interés antidepresivo, la MAO-A trabaja con la serotonina, con la noradrenalina y con la dopamina. Entonces, y la tiramina, lo cual inhibe la acción, aumenta sus concentraciones disponibles. A pesar de su comprobada eficacia como antidepresiva, han caído en desuso por sus potenciales interacciones farmacológicas con agentes simpático-miméticos anestésicos o agentes serotoninérgicos, tricíclicos y algunos opiáceos. O sea, estos combinados con otras cosas tienen mucho riesgo. Entonces, se dieron cuenta también que el IMAO con dietas altas con tiramina daban problemas de provocar crisis hipertensivas. Entonces, por ejemplo, la tiramina es un aminoácido que está contenido en alimentos y quienes consumían esto más IMAO tenían problemas de crisis hipertensivas que fueron muy peligrosas y en cierto momento pudieron causar la muerte. Entonces, estos, creo que habíamos hablado en la clase anterior que la tiramina es un aminoácido que está frecuentemente contenido en alimentos que no son tan comunes de consumo, pero algunas personas sí lo llegan a consumir dependiendo de la región del planeta donde vivan. Pero, por ejemplo, comidas fermentadas, quesos muy fermentados, nueces, algunos, por ejemplo, las sardinas y otros pececitos de esa naturaleza, ¿va? Los arenques, tienen alta concentración de esta tiramina. A pesar de ello, no deben ser descartados como antidepresivos eficaces en ciertos tipos de depresión. Entonces, siempre y cuando el clínico tenga en mente las interacciones que se mencionan. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con el abordaje de un paciente con este tipo de medicamentos de IMAO y especialmente en darle el plan educacional relacionado a la dieta restringida que debe tener con los productos que tienen altas concentraciones de tiramina. Y esto se le debe dar un listado a los pacientes de qué comer y qué no comer. Y están los antidepresivos tricíclicos que se conocen como ATC. Entonces, tras el descubrimiento de la clorpromacina como tratamiento antipsicótico para pacientes con esquizofrenia, el desarrollo de nuevas moléculas similares en cuanto a su estructura química con 3 anillos de benceno permitió la aparición de la imipramina como primer antidepresivo de este grupo. Y luego aparecieron la disipramina, la maprotilina, la nortriptilina, la minitriptilina, la clomipramina. Y al igual que los IRSN o duales, ¿va? Los que inhiben serotonina y noradrenalina, bloquean la recaptura de serotonina y noradrenalina. Sin embargo, los ATC además tienen acciones farmacológicas de relevancia sobre los receptores H1 histaminérgicos y los alfa-1 adrenérgicos. Estos son, digamos, receptores que tienen mucho que ver con la parte del manejo del sodio y la parte iónica y voltaje que ocasiona efectos secundarios que no son tolerados. Entonces tienen más efectos secundarios estos. La H1, la histamina, tiene que ver mucho con efectos alérgicos, ¿verdad? Y entonces también hay que tener mucho cuidado con estos antidepresivos. Y aquí vamos a ver entonces, en resumen, los efectos secundarios, que como les digo, no todos tienen la misma, en el cuadro que vimos al principio de la clase, no todos
tienen este efecto o causan los mismos efectos secundarios. Algunos pesan más sobre otros, ¿verdad? Entonces están las náuseas, el paciente que está tomando medicamento, además del manejo de la depresión, todo depende también de su sintomatología, tienden a incrementar el apetito, ¿verdad? Y eso conlleva aumento de peso. Y puede ser que el paciente que estemos tratando, ya de por sí su depresión más su sobrepeso y obesidad sean un problema. Y le tenemos que dar un medicamento para la depresión que le va a aumentar el apetito. Eso hay que cuidarlo mucho, hay que manejarlo con mucha, digamos, con mucho cuidado, porque puede ser que una de las situaciones preponderantes en esta depresión sea que la persona tiene problemas de peso, ¿verdad? De obesidad. Lo otro es la fatiga. Algunos de estos síntomas principalmente se dan en la etapa inicial del tratamiento, ¿verdad? En las primeras semanas, lo cual se va posteriormente, digamos, acostumbrando el cuerpo y va reduciéndose estos efectos secundarios. También la fatiga y por lo tanto hay somnolencia, tienden a estar como con un cierto tipo de cansancio. Hay alteraciones en el ciclo circadiano, como les decía, tienden a tener insomnio. Boca seca la producen una buena cantidad de los medicamentos de los que hemos hablado. Hay algunos que dan problemas de estreñimiento, mareos, hay otros que dan nerviosismo, agitación, ansiedad. Recuerden que estamos estimulando, o sea, estamos inhibiendo la reabsorción de neurotransmisores que al estar libres van a dar más actividad a la persona. Estamos tratando de levantarle el ánimo a una persona deprimida. Entonces, estas personas van a tender a estar más nerviosas, a agitarse más y caer en ansiedad. Entonces, ese balance lo tenemos que manejar muy bien, porque nos podemos ir al otro lado y a un deprimido lo podemos volver ansioso, ¿verdad? Pero es una mezcla de síntomas también en estos trastornos que tenemos que tipificar y en una forma individual. Los efectos secundarios sexuales van más se reduce la libido, o sea, el deseo sexual baja, hay dificultad para llegar al orgasmo y hay dificultad, hay disfunción eréctil. Y estos principalmente los ISRS. La disfunción eréctil, pues es la dificultad para mantener la erección, ¿verdad? Y muchas veces llegar al orgasmo o tener eyaculaciones sin tener una erección completa, ¿verdad? Y en algunos otros casos hay pacientes que pueden presentar arritmias cardíacas, ¿verdad? Hay una onda ahí en el electrocardiograma, la onda QT que se altera y que eso puede ocasionar posteriormente arritmias. Entonces hay que tener mucho cuidado con desarrollar una historia clínica completa en los pacientes, que esto es indispensable. Esa es parte y digamos como que lo básico para establecer un tratamiento es que ustedes conozcan a fondo cada caso. Y cada caso que a ustedes les va a tocar, en esa historia clínica, tienen que escudriñar no solo las manifestaciones que está teniendo la persona. Y de acuerdo a esa edad, ustedes van a tener que profundizar. Por ejemplo, si ese es un niño, es un adolescente, tienen que escudriñar su desarrollo. Tienen que saber a qué edad hizo tal cosa, a qué edad hizo tal otra, qué hizo en una forma acelerada, en qué se retrasó, cómo es su relación, cómo ha sido su desempeño en el colegio, en la escuela. En el adulto
tienen que explorar la comorbilidad. Y la comorbilidad es todo aquello que se padece al motivo de consulta principal al que se está llegando. O sea, yo estoy llegando porque estoy deprimido o me están llevando a mí porque me mantengo arrinconado, tirado, no hago nada, ya perdí el trabajo, no tengo ánimo de hacer absolutamente nada. Entonces me diagnostican o sospechan que estoy deprimido, me llevan y todo el cuadro del sintomatológico lleva al clínico a una impresión clínica o a un diagnóstico diferencial de una depresión. Pero tenemos que ver las otras comorbilidades y ahí es donde vemos, por ejemplo, hay obesidad, hay sobrepeso, ¿verdad? Hay problemas, antecedentes de problemas cardíacos. Eh, en esto hay que tomar en cuenta, por ejemplo, a la persona cómo está durmiendo en la primera visita, ¿verdad? O sea, antes de medicarlo, cómo está durmiendo, cuál es su patrón, cuál era el patrón anterior de sueño, ¿verdad? Qué tipo de trabajo tiene, el horario del trabajo, el horario del estudio, etcétera. Qué actividad hace o qué actividad hacía normalmente y ahora siente que no la bien, etcétera, etcétera, porque esto lo va a comparar usted posteriormente con el tratamiento que le va a dar. ¿Es secundario el tratamiento, la fatiga y la somnolencia que se tiene? Porque si son manifestaciones nuevas, usted las tiene que tener en cuenta para variar la dosificación del medicamento, la frecuencia con que lo va a dar o cambiar el medicamento totalmente. Va a volver a una persona con insomnio por el medicamento. Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes la tienen que indagar en la historia clínica para determinar bien el seguimiento que le van a dar al uso de un fármaco, para ver si, como les decía, si los efectos que se están teniendo son atribuibles al medicamento o la persona ya las tenía. Entonces, naturalmente, cuando se da este acompañamiento a sabiendas de que el medicamento va a tener un efecto secundario, ustedes, las recomendaciones generales que se tienen que dar en un paciente que tiene náuseas, ¿verdad? Puede llegar hasta los vómitos. Entonces, en qué momento tomar el medicamento, qué tipo de dieta debe tener al principio, si debe reducir las cantidades de alimento que va a comer y aumentar la frecuencia de las mismas, o sea, comer lo mismo pero fragmentarlo en 5 tiempos, por decir algo, ese tipo de cosas. Si sabe usted que esto le va a incrementar el apetito y la persona tiene un potencial riesgo de estar en el borde de la línea de sobrepeso o estar ya en sobrepeso o ya estar obeso, entonces maneje la situación con recomendaciones generales en relación a eso también. Tiene que dar, o sea, la integralidad en el manejo de estos pacientes es indispensable, es necesaria. Entonces, maneje la situación en relación a una dieta saludable. Evite bebidas de estas bebidas que tienen cantidades navegables de azúcar, evite azúcares, evite harinas, evite alimentos procesados. Entonces, todo ese balance, ¿verdad? En la fatiga, recomiende que la persona empiece a hacer alguna actividad física progresivamente, que vaya incrementando y que eso va a ayudarlo a que evite la fatiga. En la somnolencia, recomiende una siesta. ¿Verdad? En el insomnio, recomiende una lectura, recomiende situaciones que puedan relajar al paciente, etcétera. Entonces, en el estreñimiento, recomiende usted dietas ricas en fibra, que tome bastantes líquidos, o sea, tomar bastantes líquidos en cualquier tipo de situación es necesario. El abordaje, por ejemplo, en pacientes de esa naturaleza, a sabiendas de que la depresión es crítica y que requiere cierto tipo de tratamiento que le va a dar un efecto secundario sexual, usted advierta a la persona de que esto puede tener una temporalidad y tiene que trabajarse al paciente y a la pareja. O sea,
el paciente tiene que estar claro que el medicamento le puede dar un efecto de esa naturaleza. Y para no caer en otro problema que le va a repercutir en la depresión, háblelo directamente, háblelo claro, para que el paciente también diga, mi vida sexual no quiero que sea afectada, entonces medíqueme con otra cosa. Entonces, si para él es muy importante eso, pues está bien. Si es la única alternativa de tratamiento, entonces que hay que tratar también a la pareja diciéndole que va a existir esta situación y que pueden haber otras alternativas, ¿verdad? Pero combinaciones, como les digo, ya mencioné el Viagra, que puede ser una alternativa, pero hay que ver si estos medicamentos se pueden combinar. ¿Ok? Entonces, la diversidad de medicamentos que existe es amplia. Ahora, el fondo, digamos, el efecto que estamos buscando es el mismo. Eh, es una inhibición selectiva de de la reabsorción, digamos, de los neurotransmisores que están involucrados en la depresión. Y ya los vimos entonces. Hay algunos que son de efecto específico en uno de los neurotransmisores y otros que tienen la combinación de trabajar en dos o en tres. ¿Ah? Serotonina, noradrenalina y la dopamina. Entonces, lo que se tiene que ver es, bueno, dentro de estos están estos y me va a dar estas. ¿Verdad? Todos son antidepresivos, ansiolíticos y todos me van a dar un efecto secundario. Algunos, como les digo, como los ATC y los ISRS, disfunción sexual con los ISRN también. Entonces, manejemos el problema en una forma integral. Entonces, esta es la gran variedad que existe de medicamentos. Como les resumo, el efecto es inhibición de la reabsorción de los principales neurotransmisores que se ven afectados con la depresión. Yo lo quisiera dejar hasta acá y ustedes me dirán si tienen dudas, preguntas, comentarios en relación a todo esto que hemos hablado en este par de días, estos 2 domingos que... Doctor, yo tengo una duda. Sí, Rosalind. Todos los antidepresivos en algún momento, o sea, en la gama de antidepresivos tienen efectos secundarios, pueden presentarse. Sí, sí, lamentablemente muchos medicamentos sí, como le digo, uno tiene que manejar la dosificación y tiene que advertir al paciente. O sea, hay efectos secundarios que son de inicio y, y el medicamento entonces va a molestar 1 o 2 semanas, el cuerpo luego se va a acostumbrar a él, entre comillas, ¿verdad? Somos seres muy adaptables. Entonces nos vamos a adaptar al medicamento y nos va a dejar de dar náusea. Y la boca seca la vamos a saber manejar y vamos a tener que lidiar con eso bebiendo líquidos o modificando nuestra boca continuamente. Pero cuando el efecto secundario, el efecto adverso, es muy molesto, se prolonga mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Modificar la dosis, modificar la frecuencia. O sea, a veces hay medicamentos que los podemos recomendar cada 8 horas, cada 12 horas, solo por la noche. ¿Verdad?
eh, de repente empezamos, por decir algo, con 100 miligramos de dosis, con una tableta, por decir algo, entonces bajémosle a media tableta, bajémosle a un cuarto de tableta. Igual es con muchos de los medicamentos que se utilizan en la psicofarmacología. Entonces, se puede ir, se debe iniciar. O sea, ese es un principio que está dentro de los principios farmacológicos. Se debe principiar con la mínima dosis, que sabemos que puede tener un efecto, ¿verdad? Y si aún así la persona es muy susceptible al medicamento, se puede bajar la dosificación. Entonces, de esa cuenta es indispensable que este tipo de pacientes le demos un seguimiento cercano, ¿verdad? Porque también la medición del efecto positivo y negativo de un medicamento eh, eh, es, es de acuerdo a la percepción del paciente, o sea, es muy subjetivo, ¿verdad? Y también el de la familia. Y a veces la advertencia de decir, o sea, es esa interacción que se debe tener con el paciente, decirle, mire, esto no se va a quitar de un día para otro. O sea, va a pasar posiblemente un par de semanas para que empiecen a verse los efectos positivos del tratamiento, ¿verdad? Y va a tener que tomarse por 6 meses, va a tener que tomarse por un año posiblemente. Entonces, esas advertencias se las tiene que dar al paciente de la familia. ¿Alguien más? Doctor, mire, por ejemplo, cuando a un paciente se le administra los antidepresivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes han decidido quitarlo, ¿siempre va a ser así gradual o cuál es el procedimiento? Porque, digamos, él va a tener reacciones y eso, ahí pues ya entraríamos nosotros también, ¿verdad, Doc? ¿O cómo es el proceso Es buena para... pregunta, Mireya. Y así como gradualmente introducimos el tratamiento, gradualmente lo tenemos que quitar, ¿verdad? No se puede quitar abruptamente. De cierta manera, como les digo, somos seres que nos adaptamos. Entonces nos estamos adaptando a un nuevo componente dentro de nuestro organismo, luego ya estamos con niveles que nos benefician. Pero como la terapia es integral, hay que estar trabajando con las otras cosas y las otras cosas de repente van a ir teniendo un peso mayor. Entonces, de repente la psicoterapia va a ser más importante que la farmacoterapia, pero no por eso vamos a quitar abruptamente el medicamento. Entonces, vamos a quitar gradualmente el medicamento y vamos a ir observando los efectos, ¿verdad? Y todo depende también de el diagnóstico que ustedes tengan, porque si el diagnóstico determina, digamos, de que esta persona va a ser depresiva durante toda su vida, entonces durante toda su vida va a tener que tomar un medicamento. Entonces, eso como les digo, en muchos de los trastornos mentales, de la salud mental, hay que ver si esto es transitorio o es algo permanente. Entonces, hay que ver la raíz de lo que está causando el trastorno. ¿Alguien más? Fíjense que yo creo que muchas de las preguntas que se generan crean, eh, o sea, crean un diálogo en el cual aprendemos todos. Entonces, no se queden con dudas. Este tipo de preguntas son preguntas prácticas, las que han hecho, son preguntas de lo cotidiano. Entonces, sobre eso es que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y a veces creemos que, que de repente el tema no tiene nada de interés o no lo voy a practicar, pero
va a ser de las cuestiones comunes que van a tener que afrontar ustedes como clínicos en la psicología, en la práctica cuando la desarrollen. Entonces, pregunten, comenten, si conocen casos que ilustren las situaciones, situaciones de la vida real, situaciones que ustedes han visto en la televisión. eh, eh, Pregunten. Entonces, con esto generan ustedes mayor conocimiento hacia ustedes y a sus compañeros y hacia mí, ¿verdad? Y posiblemente algunas cosas no las sepa yo responder porque no manejo todo el contexto de este amplio mundo de la salud mental. Y podemos ir a leer más y en el siguiente domingo hablar sobre lo que nos ha quedado en duda o ir a leer en forma conjunta y resolver nuestras dudas, ¿verdad? Pero de eso se trata el aprendizaje. O sea, y mientras más participativo, más aprendemos todos. Aquí somos 41 personas. 41. Y conmigo somos 42 los que estamos en el curso, ¿verdad? Y participan 2 o 3 a lo sumo. Y eso no es bueno. Y yo sé que la virtualidad es fastidiosa y no es lo mejor a mi parecer, pues en la parte pedagógica docente. No es lo mejor, pero es la alternativa que tenemos ahorita. Cuando son presenciales las clases, pues de repente hay más apertura, se va conociendo uno más, hay más confianza, etcétera. Pero miren, ninguna duda nos debe avergonzar. Ninguna duda nos debe avergonzar. No somos dueños del conocimiento total, ¿verdad? Entonces, a mí si me preguntan algo que yo no sé contestar, yo voy a decir no sé. Y yo no me voy a avergonzar. Yo voy a ir a leer. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Quién había levantado la manita por ahí? Doctor, ¿cuál es el significado de agonistas? Vamos a ver, ¿quién responde eso? Búsquenlo ahí en sus teléfonos. Antagonistas y agonistas. ¿Quién responde eso? Así como me respondieron lo de serendipity. Anímense y consulten, no se preocupen, lean ahí un concepto de ¿Es cuando un fármaco colabora en la acción de un neurotransmisor? ok, ¿alguien más? Doctor, el agonista es el que aumenta la receptividad. Sí, o sea, se une, ¿verdad? Se une. Entonces, Que colabora conjuntamente con otros u otros en realizar un efecto. ajá. Ujú. Entonces, el antagonista es el que, algo antagónico es algo que choca, ¿verdad? Que separa. El agonista es lo contrario. Antagonista es un compuesto que tiene el efecto opuesto al agonista. Ujú. Es un efecto opuesto. O sea, Doctor, una duda. y no solo es en medicamentos, sino que en terminología. O sea, ser antagónico a uno quiere decir, en política, por ejemplo, izquierda y derecha es una postura antagónica política, ¿va? ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Yo, doctor, buen Sí, día. Dani. Una consulta. Como bien sabemos, la depresión se diagnostica a temprana edad en muchos casos. ¿Qué es lo que pasa con los niños que son diagnosticados con una depresión mayor? El medicamento no va a ser la misma dosis para un adulto que para un niño. Los médicos, ustedes los médicos, ¿tienen alguna edad como para empezar a medicar a un niño? Uf, mire, aquí es la individualidad, Dani, ¿verdad? Porque es complicado hacer un diagnóstico de depresión en un niño pequeño, ¿verdad? Pero no le puedo decir yo a partir de qué edad se puede hacer el diagnóstico más temprano de depresión.
Pero sí, sea en el ámbito pediátrico nosotros manejamos dosificaciones diferentes. O sea, nosotros manejamos la dosificación por kilo de peso. Entonces hay que ser muy cuidadosos y de igual forma entrar con la mínima dosis recomendada en los pacientes. Entonces, soy pediatra y nosotros hasta la aspirina, el acetaminofén y todo lo dosificamos por kilogramo de peso, ¿verdad? Y lo damos de acuerdo también a la frecuencia, con que se da no tiene que ver con la edad de la persona, sino con la biodisponibilidad del medicamento. O sea, el medicamento tiene una vida media de 4 horas, de 6 horas, con ese tipo de frecuencia se da. Entonces, por eso es que a veces varía en medicamentos que se dan cada 24, cada 12, cada 8, cada 6. Entonces, en resumen, es individualizada la dosis, acorde al caso, y como le digo, no sé en este momento el caso más temprano que se haya diagnosticado de depresión, ¿verdad? Valdría la pena que buscáramos de eso, ¿verdad? Si hay referencias. ¿Desde cuándo se puede ya hacer un diagnóstico certero de depresión en niños? Sí, es complicado. Creo que tuvimos una clase en el curso de psicoeducación y hablamos sobre la depresión, pero como llevamos el área infantil, creo que tocamos ahí el tema de la depresión infantil y que hay muchos casos de suicidios también a temprana edad y obviamente pues no son diagnosticados, por lo que usted también comentaba, que es bastante difícil empezar como a determinar, ¿no?, que el niño está sufriendo de depresión, pero sí hay algunos signos y síntomas, ¿no?, que empieza a manifestar. Pero mi duda sí era respecto a los psicofármacos que se les podrían administrar, si es recomendable por el tema también de la dependencia. Y Mira, sí, Dani, hay alertas y todo, pero cuando es necesario, o sea, cuando usted tiene que evitar algo, hay que entrarle al tratamiento. Y en niños muy pequeños, hay que indagar si hay alguna causa asociada a crear este problema eh, de depresión. O sea, ver todo el círculo aquel que vimos, ¿verdad? De los efectos de las causas que pueden llevar a una persona a tener depresión. gracias, doctor. Ok. Doctor, una consulta con respecto a lo que estaban comentando ahorita. Si se le empieza a dar un medicamento a un niño, ¿es posible que afecte también su desarrollo normal, o sea, su desarrollo físico y todo esto? Todo, mire, no hay nada de lo que leí en estos medicamentos que tenga un efecto secundario. Hay algunos que hablan de efectos que pueden hasta tener alteración genética. Eh, no creo que cuando se aborda integralmente al paciente, yo creo que tenemos que tener cuidado con estimular el desarrollo, ¿verdad? Porque el, de, el deprimido va a tener situaciones en las cuales no va a estar atento a todo el estímulo externo que debe tener para desarrollar todas las etapas de su vida. Eso puede tener un efecto en su apetito, digamos, y tener efectos ya nutricionales cuando es a largo plazo. Pero dar el medicamento y que el medicamento tenga un efecto sobre el desarrollo, solo que los efectos secundarios sean muy drásticos, ¿verdad? Y eso entonces lo tendríamos que manejar para que no impacte en su desarrollo. Doctor, disculpe, usted, por ejemplo, ha tenido alguna experiencia como pediatra, qué interesante, ¿verdad? Respecto a que ha tenido que recetarle a niños y
dentro de los síntomas son situaciones de depresión o de ansiedad. ¿Cómo han sido esas experiencias, Doc, respecto a la participación suya como pediatra en el uso de los ansiolíticos y esos medicamentos? Mire, en mi caso personal, ya que me pregunten mi experiencia, nosotros lo manejamos con subespecialistas, ¿verdad? Regularmente recurrimos porque es muy delicado, ¿verdad? Recurrimos a un psiquiatra infantil y a un neurólogo infantil para descartar toda la patología neurológica que como causa directa, digamos, de un trastorno mental. ¿Vale? Entonces, hasta la hiperactividad, tenemos que ser cuidadosos en llegar a esos diagnósticos. Yo le diría que en términos generales existen modas, ¿verdad? Y a veces una de las de las modas de diagnósticas pueden tener un efecto en los colegas y sobrediagnosticar a veces a pacientes que realmente no tienen el trastorno que están diagnosticando. Y si el medicamento tiene, entre comillas, libertad para un uso en un médico general, que los pediatras somos pediatras generales, ¿va? No estamos subespecializados. Entonces, es muy delicado. Entonces, aún para el diagnóstico de una hiperactividad, un déficit de atención, hay que recurrir a otros, a la intervención de otros. A veces ni los padres se han dado cuenta, es el maestro, etcétera, y son los psicólogos los que a veces tienen que hacer todo aquel grupo de evaluaciones específicas para tipificar el trastorno que se tiene, ¿verdad? Porque hay líneas grises entre una patología y la otra, y hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Yo le digo que hay, a mi edad, ¿verdad? Yo tengo familiares, uno de mis hijos, ¿no? Uno de mis hijos, sobrinos, hijos de amigos, que en aquel entonces fueron sobrediagnosticados con hiperactividad. Y que el testimonio de ellos, después de estar usando los medicamentos por ser diagnosticados de hiperactividad, fueron fatales. O sea, nos sentimos pésimos una vez que hicimos una reunión y nos sentimos pésimos los papás, pediatras, médicos, que en cierto momento aceptamos porque era la moda el diagnóstico de la hiperactividad y el déficit de atención. Y llegaron a un punto de no tomar el medicamento, porque sentían que el medicamento los apagaba. Los apagaba y esas fueron las palabras. Nos quitaron nuestra energía, nos quitaron por un tiempo ese interés, esa dinámica que teníamos para buscar explicaciones sobre las cosas y el interactuar. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado, para ese tipo de cosas, es necesario llegar a diagnósticos muy certeros e interdisciplinarios. Ese es mi criterio. Yo sé que no todos tenemos las posibilidades o los recursos para tener esa participación múltiple profesional para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Porque no se pueden pagar muchas veces a 2, 3 especialistas para que conjuntamente se coincida con el diagnóstico, porque muchas veces no hay interrelación entre los colegas o entre el grupo multidisciplinario y uno le dice a uno,
mira, es tal cosa, el otro le dice, no, no es tal otra, es tal otra, este no tiene esto. Entonces, tiene que haber comunicación en el grupo multidisciplinario también para que los criterios se discutan y se llegue a un diagnóstico conjunto, ¿verdad? Que es complicado. A veces es complicado porque tenemos escuelas de formación diferentes, hay escuela europea, hay escuela occidental, hay escuela asiática, y hay mucho conocimiento acumulado y hay personas que son muy conservadoras y hay personas que son muy agresivas para los tratamientos. Entonces, la individualidad, o sea, manejar el caso individualmente es lo más importante. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya ven que se enriquece mucho la discusión esta. Hasta hablé de mis propias experiencias, de un hijo que me decía que la medicina la guardaba en la lengua y la iba a escupir al baño porque no quería tener el efecto de la misma. Entonces, igual hacía el primo y nos sorprendimos mucho. Esto lo compartimos después con el colega que diagnosticó en aquel entonces y la ciencia evolucionó. Nos vino a dar posteriormente mucha información. Entonces, como le digo, las modas a veces son peligrosas. O sea, la hiperactividad es algo que se sobrediagnostica. Entonces, tenemos que tener mucho criterio. Y cuando tengamos duda, vayamos a una segunda y a una tercera opinión si es necesario. Igual es con otro tipo de morbilidades. Entonces, no todos los profesionales, por muy buenos que sean, tienen totalmente la razón. Nos podemos equivocar. Somos humanos. El ámbito de cada paciente es totalmente diferente. Entonces, no porque con aquel me funcionó, con este también me va a funcionar. No es así. No es así. Entonces, la individualización de los casos es sumamente importante. Es sumamente importante. Esto es como una lección que vamos teniendo los que estamos ya desde algún tiempo recorriendo el camino de la clínica. Y también las tendencias y todo van a ser diferentes. O sea, las generaciones de profesionales manejan también diferentes las cosas. O sea, el médico viejo y el médico joven a veces no coincidimos en muchas cosas. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿Va? Y eso les estoy hablando de que el médico viejo no es que esté desactualizado. Hay médicos viejos que se mantienen actualizados. Y hay médicos jóvenes que están muy bien actualizados, pero no tienen la experiencia. Entonces, buscar ese balance es bien importante, porque la repercusión va a ser hacia el individuo que estamos tratando y hacia la familia que estamos tratando. Y en estos trastornos es bien importante, como les digo, ser muy cuidadosos, profundizar mucho. O sea, yo les diría que este es uno de los problemas o sea, los trastornos mentales, la salud mental, lo hemos hablado, ¿verdad? Que es de los problemas que menos importancia o sea, no se le da la importancia que tiene, están muy subestimados y a veces no se actualiza la gente en esto. Entonces, el también conocer uno sus límites a mucha gente no tiene esa capacidad que yo le diría
humildad profesional, porque la humildad es saber reconocer uno sus límites, saber hasta dónde uno llega en el ámbito profesional y decir, hasta aquí llego yo, aquí ya mi ámbito ya no me permite ser certero en algo que es delicado de manejar. Entonces, requiero la participación de alguien más. Y eso decírselo a la familia no es caer uno de inepto, sino caer uno como les digo, en su calidad profesional, de ser uno honesto y ser uno humilde para que el manejo del paciente sea mejor. Así es de que ustedes van a encontrar un mundo de subestimación en el campo que van a trabajar, ¿no? Y tienen que luchar contra eso. Y Guatemala está en pañales en salud mental. Todo, sí, todo. Miren, en pautas de crianza, Maritza, estamos también muy mal. O sea, la aplicación de los derechos a la niñez en una forma integral, donde más falla uno es tal vez como padre y como madre, porque en primer lugar no nos formamos para eso. No tenemos todas las condiciones ni todos los conocimientos para detectar, aún con el desarrollo normal de un niño. No tiene que tener hiperactividad ni tiene que tener déficit de atención para comportarse a veces en una forma, entre comillas, insoportable. El sistema nervioso del niño está madurando y en esa maduración él va a tener un montón de alteraciones que están dentro de los límites normales. Y dentro de eso, a veces están los berrinches, las pataletas, la desobediencia, el reto, la confrontación, el ver quién domina, la apatía. Entonces, y con un niño que tiene alguna alteración, mucho más todavía. Entonces, en el ámbito del manejo de la paternidad con niños que tienen algún tipo de trastorno, definitivamente. No solo el padre y la madre, el círculo familiar, sus amigos, en el círculo educativo, el maestro, la maestra. Son niños que son susceptibles y vulnerables a ser maltratados, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que evitar naturalmente, pero todo principia con el aspecto educativo. La salud mental, el aspecto preventivo es lo más importante. Y la prevención empieza desde que nos formamos en la escuela. Y en la escuela nos tienen que ir enseñando todos estos principios. Entonces, ya no es válido que a un niño se le maltrate, tenga o no hiperactividad, ¿no? O sea, ya la ciencia ha demostrado con suficiente evidencia las secuelas y las consecuencias del maltrato. Pero naturalmente permítame, mire, ya termino, pero naturalmente que caemos en situaciones donde el abordaje con un problema que no sabemos manejar es con un grito, con una nalgada, con un pellizco, con un jalón de pelo, y eso ya no, y todavía nos dicen, ¿verdad? Y yo me creía así, yo me creía así, y así eran las cosas en mi tiempo, y yo no tengo ninguna consecuencia por la disciplina que me aplicaron. Pero estamos en una línea ahora de el efecto en la primera infancia sobre todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, sí, mire, diga. Entonces podría decirse que podría decirse o no, tal vez, ¿verdad?, que no hay cultura de salud mental. Yo le diría que no. Yo le diría que no. Es muy poca, es muy pobre. O sea,
El abordaje es desde educativo. Entonces, desde que entramos a la escuela. Entonces, ¿qué maestro tiene la formación para detectar este tipo de situaciones y no marginar al niño hiperactivo? ¿Ah? O con cualquier otro trastorno. ¿Ah? El niño que tiene un déficit, que tuvo una hipoxia leve en su nacimiento y está por debajo del cociente intelectual normal. El niño que tiene un problema genético que todavía no es obvio ni detectado. ¿Verdad? No es un síndrome de Down obvio con todos es algo mínimo. O un niño que se asfixió, como les digo, tuvo problemas en el nacimiento, tuvo una asfixia y tuvo una lesión neuronal, no fue estimulado en la forma apropiada y va a tener consecuencias. Entonces, la salud mental empieza desde antes, desde que decidimos unirnos con nuestra pareja, desde que vamos a tener un hijo, cómo vamos a crear al hijo, cómo vamos a estimular al hijo cuando está intrauterinamente, etcétera, etcétera. Cuando entra a la escuela, cómo el maestro va a abordar esto. Y la parte preventiva no la estamos trabajando adecuadamente. O sea, la salud mental en forma preventiva. Miren con qué cosas estamos luchando nosotros. La discriminación. Aquí les hablé la vez pasada del machismo que existe, enraizado en todo el mundo. ¿Verdad? A pesar de que hay leyes y todo, seguimos siendo machistas, seguimos marginando a la niña, seguimos marginando a la mujer. Y si la mujer es niña, es maya, y está ubicada en una zona rural, entonces tiene una triple, digamos, situación de marginalidad. El ser mujer, el ser indígena y estar en el área rural. Entonces, y así somos. Es niño, vive en área marginal. Es pobre. Entonces, vean cuánto factor hace que nosotros discriminemos. Y así somos, o sea, discriminamos continuamente y esa naturaleza discriminatoria está enraizada en la humanidad. Pero en algunos lados, como en Guatemala, esto está potenciado porque generación tras generación nos hemos transferido ese tipo de patrones que hemos mejorado, pero seguimos siendo un país con, yo les diría, con una situación, una morbilidad mental o morbilidad de una salud mental deteriorada progresiva, porque no hay forma de que salgamos de la situación. Y se están haciendo algunos esfuerzos, pero no se le está invirtiendo el recurso adecuado en todos los lugares donde se tiene que hacer. Entonces, ¿qué hacer? O sea, los viejos tenemos que desaprender nuestras cosas que aprendimos. Y desaprender cuesta mucho. Quitar nuestros hábitos de crianza cuesta mucho. Y transferir eso a los padres, decirle, no le pegue, no le grite. O sea, esto es normal, esto va a ser transitorio. Pero va a regresar a la casa y ahí está la abuela, está el abuelo, está el tío, está la vecina, está la comadrona, está el líder. Entonces, todos ellos nos van a dar una información diferente. Están los líderes religiosos. Entonces, todo eso es una influencia. Todo eso es una influencia. Entonces, en la parte religiosa está la vara de la corrección. En el lado extremo está no decirle absolutamente nada. Entonces, ¿de qué lado nos vamos? ¿Qué es lo correcto? Entonces, balance.
y particularidad en cada una de las cosas que manejamos. Es bien complicado, tanto para los niños como para los adultos. Entonces somos discriminatorios con el adulto mayor, con la mujer, con los niños, con gente que tiene algún tipo de necesidad especial, un desarrollo especial, o sea, discapacidades, etcétera, etcétera. La parte económica, la parte de la instrucción, todo eso hace que seamos discriminatorios. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya ven que participando hablamos hasta de cosas adicionales que es lo cotidiano que va a encontrar afuera, ¿va? Es la vida real, personas reales con problemas reales y con un trasfondo y con circunstancias que los rodean muy difíciles de modificar. Entonces, el abordaje de la salud mental es bien complicado. Pero a veces intervenciones pequeñas que no implican costos grandes o adicionales para una persona o una familia, se pueden tomar y se mejora la calidad de vida. Bien, entonces me pareció una clase extendida en el tema, pero de aplicación en todos los demás temas referentes a lo que ustedes van a vivir profesionalmente. Nos encontramos dentro de 15 días. La tarea tienen también todo ese tiempo para entregarla, para que descansen en Semana Santa si quieren, o la hacen en Semana Santa, ahí como quieran, pero la fecha de entrega no es este próximo domingo, sino que hasta el siguiente. Así es de que trabajenla con tiempo, háganla bien hecha y hay suficiente material para que consulten y la desarrollen apropiadamente. Sigan acumulando puntos, la zona es bien importante y lean. Voy a voy a quitar el documento de la presentación que tenía y porque le hice unos ajustes, entonces la presentación que va a estar en la plataforma cambia en relación a la que publiqué anteriormente. Oyen, es el mismo tema para las dos clases, o sea, es la misma presentación para las dos clases, pero con algunas modificaciones que le hice. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de 15, a las 7. ¿Ok? Que tengan buen domingo, que se repongan y descansen y se recreen en Semana Santa, pásenla bien con su familia y regresen con nuevas fuerzas. Muchas gracias, doctor. Feliz domingo. Gracias, doctor. Feliz domingo. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor.